Hola, hola, ¿cómo están? Se ha pronunciado Alamadrid, sí, Javier Alamadrid, sobre las protestas de Los Ángeles. Así que vamos a aprovechar sus declaraciones para hacer una comparación con la situación en Venezuela en el momento en que se han dado protestas. Aclaro que estoy a favor de la protesta siempre y cuando se mantengan pacíficas. Dicho esto, comencemos con las declaraciones de Alamadrid porque se nos va a hacer un video muy largo. No ayuda en nada. Que en el primer video que nos mostró parece ser el robo de una tienda que vende diversos artículos. En el segundo es una tienda de zapatos Adidas en Los Ángeles. Oh my God. Oh my God. Que acá nos muestra unas personas grabando en la calle mientras están haciendo su protesta y haciendo quemas. Acá quemaron vehículos, mexicano con la bandera, un carro quemado. No, ese último fue el campeón de todos. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. No sé si ustedes recuerdan o pudieron ver en la noticia cuando estaban las protestas en Venezuela. Bueno, esta chica salió a protestar ese día. Como la pueden ver, acá estaba muy contenta en las protestas, expresándose, pero lo que ella no esperaba es que mientras ella estaba en las protestas, había otro grupo de protestantes robando locales. Sí, muy parecido a lo que hoy está criticando a la Madrid de otro país. 3 horas después. La única ayuda que pido es que hagan viral esto, no al saqueo, solo quería libertad. Ella está en el derecho de su protesta, normal, pero en las protestas siempre hay gente que hace estas cosas. Al igual que en Venezuela, al igual que en Los Ángeles. Entonces, es lo que digo, ¿por qué traigo esto? Porque él critica allá, pero no critica acá. Esa chica fue ayudada por el gobierno para restituir su local. Qué ironía, ¿no? Sigamos con las declaraciones de Javier Alamadrid. Falta poco, lo que hizo fue un TikTok. Así que no queda mucho, pero por acá les voy a mostrar otro contenido aparte. Superman comunista protestando en California. Aquí hay otro, es fan del comunismo. Pero bueno, eso es para otro video. No, que las redadas de ICE que se están pasando de la raya. Eso lo entiendo. Ok, vean esto. No, que las redadas de ahí, eso lo entiendo. Que se están pasando, lo entiendo, pero no lo estás padeciendo. Tú no estás trabajando en una construcción cuando de repente llegan cientos de oficiales de ICE a perseguirte. No te está pasando a ti, le está pasando a la gente en la calle. Es muy fácil hablar desde una situación cómoda. Acá en este canal me critican porque no, tú no puedes hablar de esto porque no estás en Venezuela. Amigo, estoy en Venezuela. Así que no me vengas a mí con cuentos. Pero de verdad creían que iban a lograr algo destruyendo la ciudad. Esto le da la razón a Trump. Esto va a hacer que se ponga más estricto todavía. Esto están perjudicando a toda la comunidad latina en general. Que ya de por sí el 99% de los gringos creen que todos los que hablamos español somos mexicanos. Ondean la bandera de México mientras gritan ¡Viva México, gringos de pi! Queman la bandera de Estados Unidos, bien orgullosos de México, pero por nada del mundo se quieren ir a México. Eso yo no lo entiendo. Ok, eso fue todo. Este fue su pronunciamiento. De momento, posiblemente luego haga un video en YouTube. Él tiene un canal de YouTube, lo pueden ir a ver. Pero de momento esto es lo que hay. Una crítica a las personas que salieron a protestar y a lo que estaban logrando. ¿Represión del Estado? No. El perdigonazo que le dieron a la periodista. ¿Para qué vamos a mencionar eso? Ok.
Esto es personas que salieron a protestar dirigiéndose directamente a sedes del Partido Socialista de Venezuela, que nada tienen que ver porque ahí hay gente que puede trabajar ahí, puede ser militante. Esa gente en realidad no está en la cabeza. Si usted quiere ir a dañar el gobierno o hacer lo que usted quiera, vaya ya a la base, que es lo que yo digo, la militancia. Entonces van y saquean. Ok, saqueo y quema. Ahora, veamos el próximo. Este es un video que fue muy difundido, todo un logro. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la caída del muro de Berlín. Era un pueblo que salió a la calle. Acá son, los pueden contar, 20 muchachos locos que se pusieron a tumba estatua para sacar la foto que se hizo muy viral. Pero dejémoslo correr. Estatuas de Chávez en Venezuela. El descontento de los venezolanos antados de las ciales. Entonces, podría yo decir lo mismo que la Madrid. ¿Qué lograron con eso? ¿Qué lograron? Ah, bueno, claro que lograron algo. Aquí está, claro que lo lograron. Aquí está la imagen. Privado de libertad por estar haciendo cosas que nada tienen que ver con una protesta. Pero no nos vamos a quedar ahí. No me voy a quedar ahí. Acá tienen, esto es de Los Ángeles actualmente. Pueden ver a esta persona acá tirándole piedra a los autos de la policía, de los miembros del ICE. And he was throwing them at police cars. The police officer, the federal officer had ¿Qué va a pasar con esa persona? injured his hand. He was wearing a mask. The FBI has Como pueden ver en este video de acá, se ven cómo llevan a un herido. identified him. Bill Isaly, our incredible U.S. attorney out there working with ATF, DEA, and the FBI. Ok, acá está. El muchacho ya está identificado y está en la lista de los más buscados. Va a ir preso por protestar y lanzarle piedras a los vehículos. Va a ir preso. Entonces, ¿él es qué es? ¿Es un preso político? Te dirán, pero ¿y por qué dices eso? ¿Acaso en Venezuela pasa lo mismo? Ok, acá tienen esto, acá tienen esto. Piedras, no, molotov, para quemar todo el que esté adentro. Pero tú eres un exagerado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo esas personas que están protestando van a ir a querer quemar a otra? Eres un difamador, un inventador, eres un chavista de... Ah, ok. No es cuestión de ser chavista o no. Es cuestión de que la protesta pacífica es una cosa y la protesta violenta es otra. Pero es bueno hablar con bases. Entonces, vámonos para acá. Donde en medio de la ola de protestas contra el gobierno, manifestantes quemaron vivo a un muchacho de 21 años, acusándolo de ser chavista y ladrón. Ok, por una tendencia política, por un partido político, porque una persona esté vestido de rojo con un bolsito tricolor. Una turba le roció combustible, le prendió fuego tras golpearlo y acusarlo en varias partes. Ok, ya creo que con esto es suficiente, no voy a pasar completa esas imágenes. Aparte tengo mucho que censurar del video, palabras fuertes, palabras obscenas, aseveraciones fuertes, hay mucho que editar en este video. Pero es eso, muchachos, es la comparación de cómo se critica un sitio y cómo el otro no. Es muy fuerte esta situación. Si hay algo que yo critico, que siempre he criticado, es cómo en las marchas usan a los niños. Esa parte nunca me ha gustado. Entonces quería dejarlo con este pequeño corto, que también voy a censurar mucho, pero ustedes se van a dar idea que la parte que está censurada es donde está la niña. Entonces, para la foto, si se pueden ver, acá está una persona tomando fotos. Por el otro ángulo, obviamente, el que está grabando. Otro ángulo por acá, otro ángulo por allá. Para la foto. ¿Eso le parece que es un escenario violento? O sea, ¿le parece que estas personas están siendo violentadas en su derecho a la protesta pacífica? Que hasta llevan niños. La cosa es que cuando se pone violenta y si sale el gobierno y sale la cosa, se pone tensa y comienza la disputa entre ellos. Lo cierto es que son cuestiones muy delicadas, pero tenemos que tener la misma vara de medir para una situación o la otra. Me gustaría que acá, aunque hay muy pocos, me he dado cuenta que los opositores son más que todo comentan porque no les gusta que le digan nada, no les gusta que muestren estas cosas y solamente comentan para insultar. Si tienes algún argumento que enriquezca el debate, hazlo, amigo. También puedes dejar tu insulto si te da la gana, pero no te van a ser contestados. Si dejas un argumento, te lo voy a responder. Si lo tienes, si lo tienes. Entonces, muchachos, sin más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo el día de mañana con el siguiente video. Estamos haciendo videos diariamente hasta que el cuerpo aguante. Chao, chao.